¿verdad? Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Y tan rico que es tomar un tiempo para presentar nuestras vidas delante del Señor. También dice la palabra, derramad vuestros corazones delante de Él, ¿verdad? Muchas veces queremos venir y derramar nuestro corazón. También la Biblia dice, si alguno está triste, dice, haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanzas. Entonces Dios da siempre, en todo momento nos da un poco de todo. Quería comentar dentro de los anuncios que a partir de este año estamos saliendo en una plataforma de streaming que se llama Aspa Visión. Aspa Visión es la plataforma de la Asociación de Pastores. Por eso de ahí el nombre Aspa. Aspa es Asociación de Pastores. Y ahora están disponibles también nuestras prédicas en esta plataforma las 24 horas del día, los 365 días del año y accesible desde cualquier lugar del mundo. Así que para los que nos ven a través de internet en otros países, en nuestras redes sociales o los medios que ya nos miran, también Dios está abriendo una nueva puerta a través de aspavision.com. Ahí pueden ver cuando ustedes quieran compartirlo con alguien y si la prédica ha sido de bendición pueden volver a ver. Pero también lo interesante es que en esta misma plataforma aparecen otros pastores. Hay otros pastores también que de esta asociación de pastores de ASPA que también están en esta plataforma. Entonces no hay rivalidad entre pastores, sino que hay un mismo propósito, ¿verdad? De llevar la palabra de Dios a todo aquel que la necesite. Y ahora sí quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer varios versículos el día de hoy. Pero quiero que me acompañen a Primera de Juan 4, versículo 12. Vamos a leer varios versículos. Dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Dice. Miren qué interesante, dice. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. Verso 13, en esto conocemos que Él permanece, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable una vez más esta mañana, ¿verdad, Papito? Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites venir, Señor, delante de ti para buscarte, para seguir aprendiendo de ti. Te pedimos que tú nos hables esta mañana y que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, que pueda ser buena tierra y podamos dar mucho fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando o compartiendo mucho acerca del amor, o mejor dicho, Dios nos ha estado hablando mucho, ¿verdad? A través de su palabra acerca del amor y lo interesante que es el amor como fuerza, ¿verdad? Porque como esa fuerza tan poderosa que es el amor
Dice la Biblia que Dios es amor, dice. Y eso nos deja ver la magnitud que el amor tiene. No dice Dios tiene amor, aunque también lo tiene, sino que dice que Él es amor. Dice. Entonces eso nos habla de la naturaleza de Dios. Y luego veíamos que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito o a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿quién de nosotros daría un hijo por otra persona, verdad? Yo creo que nadie, o difícilmente, quizá alguna persona diría, miren, aquí voy y doy a mis hijos. Creo que solo en la Biblia, en la historia de Lot, ¿verdad? Cuando llegan aquellos hombres a querer romper la puerta y que querían sacar a los ángeles, él viene y les dice, miren, aquí les voy a dar a mis hijas. Pero imagínense cómo estaba el corazón de ellos, de Lot, de su familia, que iba a dar a sus hijas porque acababa de conocer. Pero ahora Dios viene y Él sí da a su Hijo, da lo más importante, y no ir a un querubín o a un arcángel para ir a morir por la humanidad. Pero Él no hizo eso. Él dio algo que era único, algo que era muy valioso para Él. Y eso nos deja ver a nosotros también lo valiosos que somos para Dios. Como hemos repetido muchas veces o lo hemos escuchado, valemos la sangre de Cristo, dicen, ¿verdad? Pero hoy lo podríamos cambiar y podríamos decir, valemos más que la sangre de Cristo, valemos la vida de su Hijo, porque Él llegó al punto de dar su vida y de sacrificarse por nosotros. Ahora, aquí el apóstol Juan, que también es conocido como el apóstol del amor, empieza a hablar y dice que si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. Miren qué interesante, porque ahora cambia y Dios pone el ejemplo primero. Por eso dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Porque, como hemos repetido en otras ocasiones, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Tenemos que dar de lo que Él nos ha dado, o de lo que Él ha puesto en nosotros. Perdonen que solo me voy a quitar esta chumpa que ya me dio un poco de calor. Ahora sí, es que ha estado haciendo mucho frío, ¿verdad? Pero entonces él empieza a hablar y dice, él pone el ejemplo primero, como Dios da el ejemplo y dice, ahora como yo os he amado, también debemos amar nosotros. Y cuando retrocedemos un poco en los evangelios y cuando vemos a Jesús y él dice, he aquí les doy un nuevo mandamiento, dice. Y que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y luego dice, y el segundo, dice, mandamiento está relacionado porque dice, y a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y luego más adelante va a hablar el apóstol Pablo y dice, el resumen de toda la ley o el cumplimiento de toda la ley es el amor. Porque el que ama busca agradar a Dios y busca no ofenderlo, ¿verdad? Busca no hacer aquello que es contrario a Él. Y hablábamos que hoy en día en las iglesias, lamentablemente, muchas veces han entrado muchos legalismos que tratan de imponer normas humanas o cargas o cosas para pertenecer a un grupo cristiano, pero que el corazón de las personas puede estar lejos de todo eso. Entonces viene el Señor, viene el Señor y entonces quiere que nos habla, dice, de amar al Señor primeramente, porque ese va a ser el cumplimiento de la ley, y luego amar a nuestro prójimo, dice,
como a nosotros mismos. Hemos hablado muchas veces de eso, porque cómo se entrelaza la palabra, que no podemos amar a alguien más si primero no nos amamos nosotros, ¿verdad? Y no vamos a profundizar hoy en eso, pero entonces vemos que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora miren, el verso 13 dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Hablábamos también que cuando Jesús se va a ir, dice, miren, les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Hay una sustitución ahí que a veces nosotros no logramos entender esos planes de Dios, porque yo decía, Señor, y no podías quedarte tú y también que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Él dice, yo me tengo que ir para hacer el espacio y que entonces pueda venir el Espíritu Santo. Y luego dice, si ustedes guardan mis mandamientos, entonces mi Padre les amará y vendremos y haremos morada, dice, con ustedes. Entonces al final nos convertimos en morada del Espíritu Santo primeramente, pero también del Padre y también del Hijo. Y entonces dice aquí el apóstol Juan que nosotros vamos a conocer que estamos permaneciendo en Dios a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Se recuerdan también la historia del rey Saúl? Él dice que Dios quita su espíritu de él. Y cuando Dios quita su espíritu de él enloquece, por ratos era como poseído, él se ponía como endemoniado y en una oportunidad pasa al rey Saúl porque había perdido ese espíritu de Dios. Ahora quiero que me acompañen a Juan 8:31. Al Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora miren qué lindo, porque cuando nosotros empezamos a ver esto del amor, que es el cumplimiento de toda la ley, pero también es una de las características para permanecer en Dios. Porque muchas veces el evangelio se puede tornar difícil, ¿verdad? Se puede tornar difícil por las demandas de decir, mira, deja esto, deja lo otro, renuncia a aquello, toma tu cruz cada día y sígueme. Esas demandas pueden hacer difícil el evangelio al punto que alguien diga, no, qué difícil es estar en el evangelio. O qué difícil es ir a la iglesia y buscar de Dios. Y también en otra oportunidad, las dificultades del mundo o las pruebas que aún Jesús mismo habla en el Evangelio de Juan y dice, en el mundo tendréis aflicciones. Esas aflicciones podrían convertirse en un obstáculo para no permanecer en Dios. Por eso en la parábola del sembrador nosotros veíamos que dice que los que cayeron entre pedregales, dice, esos son los que rápido crecen, pero como no tienen una raíz profunda, cuando empieza el sol, se marchitan. O los que caen entre espinos, dice, los espinos ahogan la palabra. Entonces, todo eso está allá afuera que puede afectar en algún momento nuestra vida, ¿verdad? Hablábamos el día miércoles cómo Juan el Bautista llega en un momento y dice, vayan y pregúntenle a Jesús si era él el que habría de venir o hemos de esperar a otro, porque ahora él estaba en la cárcel y estaba a punto de ser decapitado.
Pero entonces dice el Señor que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si yo le decía al Señor, ¿cómo podemos nosotros permanecer en Él? Permaneciendo en amor y luego permaneciendo en su palabra. Acompáñenme ahora a Primera de Pedro 1:25. Y dice acá, mas la palabra del Señor, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, dice. En otro pasaje habla la Biblia y dice, los cielos y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras, dice, no pasarán. Ahora acompáñenme a Primera de Juan 3:24. Miren, hoy tenemos un montón de versículos acá. Y dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Miren qué lindo, vuelve a hablar nuevamente de esa permanencia, de permanecer en Dios. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice. Ahora miren qué lindo, porque aquí el Señor nos va mostrando y dice, primero nos habla que permanecemos por el Espíritu Santo que ha venido, permanecemos por el amor, permanecemos por guardar su palabra. Ahora acompáñenme a Juan 14:16. Juan 14:16. Bueno, desde el verso 15. Miren lo que dice nuevamente el Señor. Dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. En otro momento el Señor le habla a los discípulos y le dice, si alguno me ama, dice, mi palabra guardará. Ahora miren cómo se va relacionando todo. Se va relacionando el amor a guardar, el amor, el tener amor, a permanecer en Dios. También el tener amor a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra. Y luego dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esta palabra que utiliza acá donde dice para que esté con vosotros es la misma que usa para decir para que permanezca con vosotros. Ahora acompáñenme a Primera de Juan 1:27. No, perdón, Primera de Juan 1:7. Y dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Ahora, aquí vemos que necesitamos permanecer en amor, necesitamos permanecer en su palabra, pero necesitamos también del Espíritu Santo para poder permanecer. Acompáñenme ahora a Juan 15:4.
Dice, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. Yo soy la vid, verso 5, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Ahora, miren cómo necesitamos al Señor. Y dice, ¿por qué necesitamos permanecer en Él? Porque el Espíritu Santo que nos ha dado, dice, se va a manifestar a través de los frutos de Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, que aparecen en Gálatas 5, 22 y verso 23. Pero si no permanecemos en Él, dice, así como el pámpano sin la vid no puede dar fruto, nosotros tampoco podemos dar fruto sin Él. Ahora miren lo que dice el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo los he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en amor, dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces sigue hablando el Señor y dice que para poder permanecer necesitamos permanecer en el amor de Dios y necesitamos guardar esos mandamientos. Ahora miren verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dice. Miren cómo continúa hablando el Señor acerca del amor y cómo lo relaciona con permanecer y con dar fruto. Ahora acompáñenme a 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, lo contrario a permanecer en el Señor, ¿verdad? Es apartarse de Él. Y aquí habla el Señor en este pasaje, porque hemos estado hablando también de los frutos, que hay fruto y hay obras que no permanecen, ¿verdad? Porque muchas veces podríamos estar edificando, dice, con heno, con hojarasca. Dice, cada uno vea cómo edifica, dice el apóstol Pablo. Porque podría edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, y cuando venga el fuego de la prueba, en lugar de destruir esa obra, o en lugar de borrarla, va a hacer que se purifique, va a hacer que pierda las impurezas, pero va a permanecer. Pero si alguno, dice, edificó mal, edificó con madera, con heno, con hojarasca, el fuego va a probar esa obra y no va a permanecer, dice. Y va a ser salvo, dice,
pero así como por fuego, dice, y él sufrirá pérdida, dice. Ahora acompáñenme a 2 de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Y dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel, dice. Él no puede negarse a sí mismo. Miren cómo habla ahí de la naturaleza del amor de Dios. Ahora, eso no debería ser excusa para apartarnos de Dios, ¿verdad? O para no guardar los mandamientos. Ahora acompáñenme a Hebreos 13:1. Dice, permanezca el amor fraternal, dice. Y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo, dice. Ahora miren, vuelve a hablar acá nuevamente del amor fraternal. Ahora acompáñenme a 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, dice, debe andar, dice, como él anduvo. Verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, dice. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice. Verso 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios, dice, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 17 dice, y el mundo pasa, dice, y sus deseos con él, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre, dice. Ahora acompáñenme al verso 24, 1 de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros
permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice, la vida eterna. Ahora acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Todo aquel, dice, que permanece en Él, no peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto, dice, ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora yo le preguntaba al Señor, y hemos leído un montón de versículos el día de hoy, ¿verdad? Casi no hemos agregado algo extra, más que todos los versículos, y usted los apuntó, hablan acerca de permanecer en el Señor, ¿verdad? Y que no vamos a poder permanecer en el Señor si no guardamos sus mandamientos. Y no vamos a poder guardar sus mandamientos si no amamos a Dios. Y no vamos a poder amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y no vamos a poder amar a nuestro prójimo si no nos amamos nosotros mismos. Entonces se vuelve un círculo donde todo va entrelazado, donde Dios quiere que nos amemos nosotros, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, Dios quiere que lo amemos a Él. Si lo amamos a Él, vamos a guardar su palabra y sus mandamientos. Si guardamos su palabra y sus mandamientos, Él va a venir a morar con nosotros y ese amor de Dios se va a manifestar en nosotros. Y si ese amor de Dios se manifiesta en nosotros, vamos a permanecer en Él. ¿Y cómo vamos a saber que permanecemos en Él? Porque su Espíritu Santo permanece dentro de nosotros. ¿Y cómo vamos a saber que su Espíritu Santo permanece dentro de nosotros? Si damos los frutos de su Espíritu y no los frutos de la carne, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conoceréis. Y entonces si empezamos a dar esos frutos de Dios en nuestra vida, quiere decir que el Espíritu Santo no ha sido contristado. Como dice en Efesios 4:30, búsquelo después si quiere en su casa, porque dice, no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no está contristado, se va a manifestar en los frutos de su Espíritu Santo. Y al final, todo esto se va a conjugar en que nosotros vamos a permanecer en Él. Y en 1 Corintios 13 dice algo muy lindo y quiero finalizar esta mañana con eso. En 1 Corintios capítulo 13 y versículo 13. Y dice, y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza, dice, y el amor. Hay tres cosas que nos pueden hacer permanecer, ¿verdad? La fe, cuando nosotros creemos, decimos, no, es que yo, no importa la dificultad que esté pasando, yo tengo fe que Dios va a obrar en mi vida. Esa fe, esa confianza en Dios, lo hace permanecer. Pero también habla aquí de la esperanza.
¿verdad? Esa esperanza dice, no, yo sé que las cosas van a cambiar, yo sé que Dios es poderoso. Esa esperanza de decir, aunque ahora no lo vea, tengo la esperanza de que puede mejorar, y eso también hace permanecer. Fíjense que estaba viendo un experimento que hicieron en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que un científico hizo un experimento donde metía ratas en frascos de vidrio, y las ratas empezaban a nadar y a nadar, pero en el primer experimento que hizo, dice que las ratas salvajes o que no habían tenido contacto con una persona morían en 10 minutos, dice. Pero las ratas que habían tenido contacto con una persona, quizá esas ratas que tenían como mascota, duraban hasta 2 horas nadando, dice. Entonces le llamó la atención ese experimento y volvió a tomar otra vez esas ratas salvajes que no habían tenido contacto con una persona y las echó en el frasco. Pero antes de que murieran, vino y las sacó, y las ratas volvieron a recuperarse y luego las volvió a echar en el frasco, y esta vez no murieron a los 10 minutos, dice, sino que permanecieron hasta 24 horas. Entonces él decía en ese experimento que la esperanza, decía, estas ratas habían sido rescatadas una vez, y entonces ahora decía, no, tengo la esperanza de que me van a volver a salvar, y esa esperanza las hacía permanecer más tiempo, las que solo habían durado 10 minutos al inicio. Y miren que es interesante porque tiene relación con este versículo que leíamos acá, que primero dice, podemos permanecer por la fe, podemos permanecer por la esperanza. Por eso el enemigo muchas veces quiere quitarnos la esperanza, robarnos la esperanza, ¿verdad? Pensar que las cosas no van a cambiar, que no van a mejorar en los momentos de dificultad, para que nosotros nos demos por vencidos. Pero por último dice, y ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza, dice, y el amor, dice. Pero el mayor de ellos, dice, es el amor, dice. Entonces, si nosotros queremos permanecer en el Señor, debemos permanecer en amor, dice. Si alguno permanece en amor, dice, permanece en Dios, dice, y Dios en él. Quiero que hagamos una oración esta mañana para finalizar. Y que le pidamos al Señor que podamos permanecer en Él. Que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, que no haya nada que pueda apartarnos. También en los momentos de abundancia, de bendición, que tampoco nos apartemos, sino que permanezcamos en Él y en su palabra, y que su Espíritu permanezca en nosotros. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has hablado de permanecer en ti, tú nos has hablado de permanecer en amor, de permanecer en fe, de permanecer en esperanza, de amarnos, Señor, a nosotros mismos, de amar a nuestro prójimo y amarte a ti, Señor, para permanecer y guardar tus mandamientos, de tener a tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, para que por medio de tu Espíritu, Señor, podamos dar mucho fruto. Señor, mira nuestras vidas, mira los corazones, Señor, que con el pasar del tiempo nosotros permanezcamos en ti siempre, Señor, y que no haya nada, Señor, que pueda apartarnos de ti, ni a la izquierda, ni a la derecha, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.